Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, ya preparándose, ¿no? Calentando los motores para el parcial. Yo me voy para allá este fin de semana y ya me quedo para el día lunes el parcial. Así que bueno, esperemos que todo salga muy bien para ustedes. Yo voy a aprovechar esta clase, esta clase está partida en dos. En realidad, una que tiene que ver con la extinción, la privación, suspensión de la patria, por decir, de la responsabilidad parental, y su rehabilitación en consecuencia también, y la otra respecto de la tutela. Entendiendo que va a ser la única oportunidad que ustedes tengan de, digo, en la materia, ¿no? Y después ya no, respecto de poder analizar los dos modelos, porque después está la tutela, entiéndase, tutela, curatela, funcionan de una manera homogénea, aplicándose las reglas de la tutela a la curatela. Entonces, si bien toda la primer parte que yo ahora les voy a decir es el contenido de lo que abarca en el código como representación y asistencia, ustedes tienen que conocer para el momento del parcial lo que es la tutela y la curatela. Pero tienen que saber por qué, y por qué el cambio tan profundo que se tiene, si no estamos como siempre digo, recitando artículos sin poder analizar el contenido profundo de por qué se produjo este cambio. Esto está absolutamente vinculado con la representación y la capacidad jurídica de las personas, es decir, lo que está establecido en el artículo 22 y 23 del Código Civil y Comercial, como a la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, artículo 22 y 23. En realidad Argentina ha adoptado mantener esta división binaria, porque armoniza con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no en el alcance más pleno que la Convención tiene. Ahora después vamos a ver por qué. También tenemos que recordar que el Código Civil derogado en el artículo 52 establecía que las personas de existencia visible eran aquellas con capacidad para adquirir derechos o contraer obligaciones. Y específicamente aclaraba que se entendía por tales, se reputaba por tales aquellos que no hubieran sido declarados incapaces. Y ahí tenemos la gran cuestión de esto también en relación a la tutela, ¿no? Que impacta tanto la tutela a los dos paradigmas. Porque la capacidad jurídica se entendía exclusivamente como aquella persona capaz de ser titular de derechos y la aptitud del ejercicio para ese mismo derecho, y esta aptitud de ejercicio, o sea, todos y todas podían ser titulares de derechos, mas no todas y todos podían tener la aptitud para el ejercicio de ese derecho. Sabemos las personas por nacer, aquellos que no tienen el grado de comprensión por madurez, por madurez, y de ahí la armonización con el principio de autonomía progresiva, que está tan vinculado con la tutela. Pero esto se ceñía más a un concepto mucho más patrimonialista, podríamos decir, no puesto en la centralidad de la persona, que
que incluía incluso en el concepto de incapacidad aquellos dementes declarados en juicio, o sea, dementes en sentido jurídico, o aquellas personas que, mal llamadas sordomudos, que no sabían darse a entender por escrito. ¿Por qué? Porque no estaba legitimado el lenguaje de señas, por ejemplo. La primera cuestión es que no existen las personas sordomudas. En todo caso, siempre se está hablando de un colectivo de personas sordas, y a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que refiere a las lenguas, al lenguaje y a las lenguas, y reconoce como lengua a la lengua de señas. Por lo tanto, a la comunicación como un baluarte por la cual una persona puede darse a entender o manifestarse con todos los medios de comunicación alternativos que requiera, se trate de medios tecnológicos. La propia convención establece los macrotipos, los SAC, o sea, son los distintos sistemas alternativos, y los enuncia. Entonces, la lengua de señas vino con la transversalidad que tiene el principio de no discriminación de la Convención, entre otros, a impactar sobre los códigos, la legislación interna, básicamente la legislación civil codificada. Que cuando cuando aparece la convención en el 2006, inmediatamente se organiza el comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ese comité fue observando a cada uno de los países del mundo que habían ratificado la convención. Piensen que esta convención es la convención que más países tiene en su ratificación. Por lo tanto, más fuerza tiene el paradigma, además de ser una convención que por primera vez en el siglo XXI intervienen los propios protagonistas, es decir, los colectivos de personas con discapacidad son los que hicieron el lobby, los que trabajaron, los que defendieron la normativa que iba a terminar concluyendo en el armado de la convención. Y la estrella, podríamos decir, de esta convención es el artículo 12. Este artículo 12 que tiene como un título igual reconocimiento como persona ante la ley, y que establece que todas las personas con discapacidad, por ejemplo, pero que es más abarcativo, ¿no?, en lo que hace al paradigma de capacidad jurídica, que todas las personas estamos en un mismo pie de igualdad, que en todo caso las personas requieren sistemas de apoyo para el ejercicio, o sea, para la toma de decisiones con apoyo, que esa es la verdadera naturaleza, ¿no? La toma de decisiones con apoyo. ¿Qué hizo el comité a los países? Requerirles, porque esto es mucho más profundo, y esto es establecer, yo lo voy a decir de manera muy burda, porque por razón de tiempo no puedo analizar y profundizar, pero la convención se asienta en los derechos humanos. No es que crea un nuevo derecho humano, sino que los junta, los armoniza, y surge ahí este paradigma del cual podemos hablar, que en materia de capacidad jurídica todos y todas las personas somos titulares de la capacidad jurídica, y esto implica en sí mismo el ejercicio. ¿Por qué? Porque está justamente basado en un modelo social de la discapacidad, donde la discapacidad, así como arquetipo, como fenómeno social, está en la sociedad y no la persona. Entonces, es la sociedad la que levanta las barreras y que impide la interacción de las personas con el entorno. Este paradigma, que en realidad tiene una base epistemológica sumamente importante, que
que en definitiva a lo que se refiere es a la centralidad de la persona, y entonces la persona, tal como dice la Convención de Derechos Humanos, ¿no? El respeto a la vida, el respeto a la integridad, el respeto a la no injerencia arbitraria, el respeto o el reconocimiento de un derecho que les es propio, como los derechos civiles y políticos, los derechos personalísimos, el acceso a la justicia, el derecho a formar una familia, el derecho de niñas, adolescentes, el artículo 19 de la Convención, el acceso a la justicia, las garantías judiciales del artículo 8 que se armonizan con el 25 de la misma Convención, y si nosotros hiciéramos una transversalidad, esto mismo lo veríamos también como derechos humanos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, siempre me confundo, los civiles, económicos y culturales, los famosos DEX, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. Todo esto conforma un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma entonces hizo que al revisar la normativa interna de los estados, el comité le recomendara a los países, en los distintos estados, la eliminación del sistema tutelar. El sistema tutelar, que en materia de tutela y de curatela, implicaba la sustitución de la persona. Es decir, una funda, un saco legal que reemplazaba en el ejercicio de los derechos a la persona, niño o niña, en razón de su menor edad, regulando básicamente con múltiples artículos, básicamente el patrimonio, porque tanto para la curatela como para la tutela, el fin era la preservación del patrimonio, si bien había un doble carácter que tenía que ver con un desdoblamiento funcional del curador y del tutor, por un lado, básicamente la representación, y por el otro lado, la asistencia. Entonces, el cambio de paradigma, el impacto que al ratificar el Estado argentino la Convención en todos sus términos, no habiendo denunciado un solo artículo, obligó al Estado argentino a armonizar. Y la razón por la cual se modifica el Código Civil es justamente en cumplimiento de ese mandato que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras convenciones, pero básicamente esta, imponían respecto de lo que es la autonomía de la voluntad. Entonces, no nos olvidemos que mientras tanto, con anterioridad, había ingresado en todo Latinoamérica la doctrina de la protección integral. Entonces, la doctrina de la protección integral vino acompañada por antecedentes jurisprudenciales como un antecedente guatemalteco de Villagrán Morales contra Guatemala, del asesinato de niñas de la calle, así como podemos hablar en materia de género del campo algodonero contra México. Son casos testigos dictados por la Corte Interamericana que se unía a la doctrina de la protección integral los organismos de Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en la necesidad del cambio del paradigma de los estados. Y es por eso que el sistema de protección integral baja todo junto, baja con financiamiento incluso de la banca mundial para sustituir, para desplazar el sistema de sustitución de la persona por un sistema que está fijado
en el caso de niñas y adolescentes, por supuesto en su superior interés, pero que en adultos es el paradigma de la preferencia que ahora no podemos mencionar. En un caso era la muerte civil de las personas, o sea, el tener una situación en la salud mental, un diagnóstico, o incluso tener una problemática de consumo de sustancias, lo llevaba casi necesariamente a un proceso que comenzaba con una internación, más tarde con un proceso de capacidad jurídica, y de ahí entonces venía esta situación que implicaba como efecto no poder contratar, no poder casarse, no poder votar, no poder ejercer la responsabilidad parental, no poder no tener derecho a la opinión, no tener opinión. O sea que el cambio es radical, porque el cambio implica una concepción en materia de infancia absolutamente distinta a la que se mantuvo, con programas que para la infancia vulnerable, la primera y segunda infancia, la adolescencia, se tuvieran en cuenta los indicadores que hacen al principio de autonomía progresiva. ¿Qué pasa con aquellas situaciones en las que yo tengo un PowerPoint con muchos fallos, pero que se relacionan con todo este modelo que tiene dos enfoques totalmente opuestos? O sea, uno no puede hablar de curatela y hablar de apoyos. Se contraponen, porque la curatela es representativa de un sistema tutelar sustitutivo, de sustitución de la persona, y los apoyos acompañan la toma de decisiones. Entonces, esa toma de decisiones tiene un único protagonista. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué pasa con aquellos que no pueden tomar decisiones? Hoy estuvimos trabajando esta mañana con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en relación a los informes interdisciplinarios que marcan estas situaciones de personas que, por más que la norma otorgue la igualdad de la capacidad jurídica universal, la capacidad jurídica plena, lo cierto es que al momento de contratar, por ejemplo, no existe la comprensión para la contratación, porque no se entiende el valor del dinero, el negocio jurídico tal cual es. El modelo radica en que esto no entorpece, no obstaculiza el derecho fundamental que tiene esa persona a la capacidad jurídica. Respecto de ese acto, puede existir un acto sustitutivo celebrado ya sea por delegación de representación, por autorización judicial, por acuerdo notarial, por distintos medios, o por adjudicación, porque hay una decisión judicial dentro de un proceso como es el nuestro. En los otros países no funciona así, en el nuestro funciona bajo la exclusiva decisión de jueces y juezas respecto de la restricción de un acto. Esto, que parece que no tuviera ninguna implicancia entre nosotros, tiene muchísima importancia con lo que estamos hablando, porque en adulto podemos hablar de este modelo de la preferencia, es decir, hoy se sustituye el Código Civil y Comercial de la Nación, reconoce la emisión de una preferencia de la persona, que es un concepto distinto al que nos enseñaron a nosotros en Civil 1, en los contratos, en sucesiones, en obligaciones, que es un modelo de discernimiento, un modelo estrictamente cognitivo. Esto implica un modelo
que la persona puede manifestar y construir preferencias. Y estas preferencias no siempre son de acuerdo al funcionamiento de su psiquis, o sea, de las funciones psíquicas, sino que se reconoce la manifestación de un elemento conativo, o sea, de un elemento que proviene de la motivación, de la intención, del deseo. Y esto, bueno, ante el modelo que nosotros hemos tenido, ha sido como imposible. Respecto de niños, niñas y adolescentes, el corazón, como ustedes ya habrán visto en responsabilidad parental y en cada una de las cuestiones que involucre a niños, niñas y adolescentes, el corazón está dado por el superior interés. Superior interés que no puede ser cualquier cosa, el superior interés se mide justamente bajo las directrices de todos los demás derechos que reconoce la Convención de los Derechos del Niño, cuyos los más esenciales ustedes los tienen que conocer, que el artículo 2, el artículo 27, el artículo 7, 8, 9, 5, es decir, el 24, el 23, el 25, quiere decir que este reconocimiento de derechos y el disfrute que implican esos derechos a la persona niña, niño o adolescente en relación a, por ejemplo, a su identidad, a su desarrollo, a formar, a estar en una familia, pero sobre todo también a expresar su opinión. Esa opinión que tiene que ser tenida en cuenta y que bajo el sistema de representación absoluto que implicaba la tutela era muy difícil que se pudiese tener. De hecho, como les dije, la tutela regulaba infinidad de artículos casi exclusivamente del patrimonio y establecía que se le daba tutor a aquellos niños y niñas que hubieran quedado en estado de orfandad y que el tutor o tutora, que cargo unipersonal, toda una cuestión esto, debía actuar como un buen padre de familia. Esta era el concepto tutelar de una protección, como les digo, donde todo este conjunto de derechos que hacen a la autonomía progresiva, a la consideración del niño o niña como sujeto de derecho, a la participación, a la voz, al desplazamiento de la autoridad, a la concreción de los derechos, y que hoy la responsabilidad parental no es más que esta responsabilidad de formar y de actuar en los derechos activos de sus hijos o hijas, ¿no? El concepto absolutamente se ha modificado. Entonces, ¿quiénes estarían bajo una representación absoluta? Y las personas por nacer, ¿no? Y aquellos otros, ¿no? que tuvieran una restricción, hay que pensar que esa restricción necesita de un ajuste de convencionalidad, un control de convencionalidad, en el sentido de que el acto se separa del derecho y funciona ahí un sistema de apoyo, pero el derecho está inamovible. O sea, ¿por qué? Porque el artículo 31 dice que la capacidad general de ejercicio se presume, esto es para cualquier persona, y después aclara, aunque se encuentre en un establecimiento asistencial. Y respecto, entonces, de lo que es aquellos que estuvieran privados del ejercicio de la responsabilidad parental, los hijos pueden quedar bajo el alcance de la tutela, pero ya no para proteger el patrimonio como una cuestión esencial, sino para brindar la protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente
que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya una persona que pueda ejercer la responsabilidad parental. Entonces, volvemos. Quedan como incapaces de ejercicio las personas por nacer, los que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente, que también es relativo en el sentido de el interés superior, el derecho a ser oído, la expresión de su opinión. No es que haya que hacer lo que un niño o una niña diga, pero sí la obligación por parte del mundo adulto, por supuesto del Estado, de actuar conforme a la opinión y tener visos claros respecto de esto que se dice en cuanto al grado de madurez suficiente de niños, niñas y adolescentes. Aun cuando se encuentren bajo la tutela. Estos dos paradigmas que vinieron a ser, uno se desplaza y el otro impacta sobre las instituciones. Y acá entonces la tutela ya no es la tutela que nosotros veíamos de las películas donde de personitas oscuras sometidas al poder de un adulto que ejercía su representación. Fíjese que el tutor o la tutora puede encontrar matrimonio con su pupila. O sea que no se privilegia el lazo afectivo como parentesco. Y esto también da cuenta de la tutela y de la transformación que esto significó. Entonces, nosotros pasamos de un niño o niña que era una persona incapaz absoluta, bajo la representación de sus padres, de los tutores, y bajo la tutela del Estado, ¿no? La tutela del Estado, ¿cómo se manifestaba? Se manifestaba entre un juez, jueza de menores, el Ministerio Público Tutelar y el Consejo de Menores. Entonces esa trilogía formaba el aparato, les deben haber dicho en la clase correspondiente, lo que significaba el sistema tutelar en materia de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué era lo que hacía? Que esa tutela el Estado la podía manejar, podríamos decir así, no ese es el término aplicable, sino que podía disponer de un niño o una niña que se encontraba, como decía el decreto de nuestra provincia de Buenos Aires, en peligro material o moral. Cuando esta definición es muy laxa, muchas veces no contaba con 2 puntos y facilitaba la disposición de la persona niña que iba a hogares, fueron después, pero desde correccionales hasta institutos de menores. La denominación de menor dando cuenta de cantidad, dando cuenta de una persona que no se le reconocía un estatus de derecho, integraba también ese modelo tutelar, ¿no? El Código Civil y Comercial establecía un principio de autoridad y hasta en algún momento justificaba el castigo correctivo. ¿No? Que después, bueno, con la evolución y el impacto de los derechos humanos fue modificándose y fue cambiando, pero la tutela se había mantenido de manera estática. Entonces lo que me parece que ustedes deben de tener como eje para poder estudiar esto es que hay, yo como buena abogada me llevo por números, ustedes hagan como quieran, pero vincúlenlo a los derechos de la Convención de los Derechos del Niño, a ese artículo 3 que habla del interés superior, a este concepto de ser persona niña o adolescente, al artículo 12 que es la representación más genuina
de una calidad activa de ser niño o niño frente a cualquier autoridad, inclusive la autoridad de su tutor o tutora. Entonces, ese concepto que aún se mantiene del artículo 26 de que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales y que dentro de esos representantes legales está el tutor o un tercero, que es una gran modificación que establece el Código Civil y Comercial de la Nación en el supuesto del artículo 140, que es una figura que puede ser la figura del acogimiento, ¿no? Que nosotras, en nuestra tarea, como dentro del Tribunal de Familia, se manifestaba la necesidad de que hubiera un reconocimiento legal a esa situación intermedia donde muchos niñas y niñas quedaban bajo el cuidado de terceras personas sin ningún derecho y tenían acceso a un beneficio como algún tipo de asignación que el guardador no podía tramitar por tener este carácter, por no ser tutor. Y esto además se topaba con las clases de las tutelas. Entonces, voy a pasar de largo lo que es lo que es específico de la capacidad jurídica, porque nos llevaría 2 o 3 clases, y no es el tema puntual, sino que el tema puntual hace para ustedes la tutela, pero sí que la característica que tiene la tutela, que se traslada a la curatela, es que es dual y conjunta. La representación que se ejerce siempre con la intervención del Ministerio Público, lamentablemente todavía se denomina de menores incapaces. No se han hecho en el nomenclador de las Cortes el ajuste razonable para estar a tono con este nuevo derecho que el propio Código Civil y Comercial adopta. Por eso ustedes serán los que incidan sobre estos cambios una vez que estén en ejercicio de la profesión. Pero lo cierto es que la representación, tanto de la tutela como de la curatela, es dual y conjunta. Es una representación necesaria, está dispuesta por la norma, y el Ministerio Público de Menores e Incapaces, ahora vamos a ver cómo se ha adecuado al nuevo paradigma, cómo ha cambiado su intervención, y se ha ajustado a esta nueva realidad, o sea, a este cambio. Es decir, teniendo el sistema de protección integral en materia de niños, niñas y adolescentes y los estándares actuales de intervención en materia de restricción a la capacidad jurídica, han tenido que modificar su actuación. Fíjense que en niños, niñas y adolescentes tienen que llevarse por la autonomía progresiva, el consentimiento informado y el derecho a ser oído. En adultos por el paradigma de la preferencia. Entonces, y especialmente el código así lo establece cuando refiere a la representación en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, esto es lo que ha modificado. Jean Vías refería otro carácter de representación que es controlado, y esto significa no solamente que es dual, ¿no? La representación con la asistencia y la necesaria representación, sino que es controlado debido a la necesidad de autorización de aprobación judicial de numerosísimos actos que figuran tanto en la tutela y que se trasladan a la curatela. La norma dice que las mismas normas se establecen de la tutela para la curatela. Entonces, bajo el sistema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
esta situación de controlada a la que refiere Jean Díaz no son más que las salvaguardias, es decir, cómo evitar el abuso de hecho y de derecho a partir de las funciones que se ejercen, tanto sea en la tutela como en la curatela, o aquellas intervenciones que pudieran realizar los apoyos, ya que la convención no prevé el curador, sino que al contrario pide su abolición. O sea, no es compatible las curatelas por representar el modelo de sustitución a la convención. La convención solo habla de apoyos. Y hay una diferencia grande entonces entre lo que es la representación que puede ejercer un tutor, lo que es la asistencia y lo que es el apoyo. La representación implica un desplazamiento de la voluntad total o parcial de la persona a quien se va a representar. La asistencia supone que la persona mantiene el ejercicio de su voluntad como titular de derechos que pretende ejercer, pero que tiene que integrar esa voluntad con otra. Esto se da al caso, por ejemplo, de la emancipación o de la responsabilidad parental cuando se trata de adolescentes. Los adolescentes ejercen su responsabilidad parental, pero van a requerir para muchos actos de integrar su voluntad con la voluntad de sus representantes legales, y esos representantes legales son en principio quien ejerce la responsabilidad parental, o en su caso si están bajo la figura de un tutor. Lamentablemente, bueno, no me quiero extender porque si no podría empezar a relacionar todos los institutos con esto que les estoy diciendo. ¿Qué pasa con la contratación? ¿Qué pasa con sucesiones, por ejemplo? ¿Qué pasa con el matrimonio? Que tan claramente se ve esta situación un tanto anómala, que tiene que ver con la representación y la asistencia, porque estamos diciendo esto, pero el funcionario público tiene que observar y establecer como un pequeño proceso de competencia en el caso de que observara alguna cuestión en que la madurez no sea la suficiente. No vamos a hacer referencia a otras cuestiones, pero que trae el código, pero sí para que tengan un somero conocimiento de lo que son los apoyos, porque los apoyos, la asistencia y el cuidado sustituyen el modelo de la curatela. En nuestro país no se derogó la curatela, sí se hizo un ajuste razonable muy profundo sobre la curatela, pero no se derogó como sí está pasando y ha pasado en los restantes países, que fueron posteriores a nuestra reforma. El apoyo, para que ustedes tengan nada más que una noción, es todo aquello que cumple con la función de promover la autonomía de la persona, de facilitar la comunicación, la comprensión, y que esta persona pueda manifestar su voluntad para el ejercicio de sus derechos. Bueno, hay numerosos fallos. Yo había traído acá uno de la Corte Constitucional colombiana, que solo les voy a leer un pedacito, donde dice: téngase en cuenta que el código define el apoyo como una medida de facilitación para la toma de decisiones por parte de la persona con restricción a su capacidad jurídica. Estos apoyos serán designados por el juez que intervenga, debiendo tener en mira la función específica que debe cumplir el apoyo. Quiere decir que el apoyo desplaza a la figura del curador. Entonces, si ustedes tienen que hablar de curatela, está muy bien que hablen
los caracteres de la curatela, pero tener en cuenta que hoy la regla principal para el Código Civil y Comercial de la Nación son los sistemas de apoyo. La toma de decisiones sería la restricción a un acto que se cumple con distintos sistemas de apoyo necesarios. Y hay un artículo en particular, que es el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, que define qué son los apoyos y para qué, ¿no? Y también, como les decía, la salvaguardia. Llevado a que esto se cumple siempre con tanto la tutela como la curatela, participa siempre el Ministerio Público. Y el artículo 113, en ese sentido, dispone que la actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces, porque mantenemos la incapacidad solo en un supuesto, que es el supuesto del coma, o con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiriera de un sistema de apoyo, puede ser complementaria o principal. Esto es importantísimo, que ustedes tengan claro lo que dice el artículo 103. Quiere decir que un defensor, una defensora, tiene una actuación que es principal y una actuación que es complementaria. Es complementaria cuando acompaña la situación de esa persona incapaz en razón de la edad. Y es principal cuando actúa en nombre de, cuando tiene que iniciar una acción en nombre de, y ahí sí se concentra la representación. Pero ya no es igual, ese es el ajuste razonable que hace el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público hoy va a tener en cuenta la voz del niño, niña, adolescente, el derecho a ser oído, la autonomía progresiva, necesariamente lo va a tener, y el consentimiento informado cuando éste corresponda, ¿no? Por supuesto. Y entonces, en ese caso, la actuación del Ministerio de Menores, que es parte legítima y necesaria y esencial en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales, tanto de jurisdicción voluntaria o contenciosa, o va a ser principal cuando requiera que, por ejemplo, la iniciación de una acción en nombre de la representación. Entonces, concretamos, es complementaria en todos los procesos que se encuentran involucrados los intereses de personas menores de edad, en donde la falta de la intervención de esa complementariedad pueda llevar a la nulidad del acto. Y es principal en estos supuestos: cuando los derechos de los representados estén comprometidos y existe inacción de los representantes. Es decir, alguien tiene que accionar por ese derecho comprometido. Cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. Póngase la antesala a la suspensión de la responsabilidad parental, o en su caso de la privación de la responsabilidad parental. Cuando no tenga representante legal y es necesario proveer esa representación. En ese caso, la actuación es principal, pero fíjense que esa actuación principal tiene una misión, ¿no? Que es, viene a cumplir una representación por ausencia, por carencia o inacción de los representantes legales naturales. ¿Cuándo es complementaria? Es complementaria casi siempre. O sea, no puede tomarse una audiencia sin que no se encuentre presente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la o el asesor de menores incapaces. O sea,
sería de niños, niñas, adolescentes, no podemos seguir hablando de menores. Yo me resisto a hablar de eso, ya tiene que estar el nomenclador modificando esta terminología, pero son asesores o defensoras o defensores de niños, niñas, adolescentes, que entonces intervienen en todos los procesos en que se encuentran involucrados los intereses de este colectivo. Y la falta de su intervención causa la nulidad relativa del acto. La intervención complementaria del Ministerio Público es esencial e interviene aun cuando existan los representantes. Aun cuando existen los representantes. Y aún desde el ejercicio propio de la capacidad de su representado, en este caso, que actúe también bajo el principio de autonomía progresiva. O sea, teniendo en cuenta el principio de autonomía progresiva de quien es la persona menor de edad involucrada. O sea que necesariamente el Ministerio Público ha tenido que modificar su actuación. Para algunos ejemplos, cuando hay actuación principal, ¿no?, en el cumplimiento de los deberes de los representantes, o sea, el Ministerio Público asume una actuación principal, que es cuando inicia, da el punto de partida, intima, requiere, promueve, todo aquello que no es promovido por los representantes legales. Entonces, acá se le ha otorgado aún más facultades al Ministerio Público para exigir el cumplimiento de los deberes de los representantes llamados a realizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto se ve en cuestiones alimentarias, en cuestiones de responsabilidad parental de adolescentes, como el 638, 641, 644, que es el de emancipación, y el de responsabilidad parental. Bueno, como dije, cuando no tiene representante legal, lo tiene que asumir el Ministerio Público, y si tiene que accionar mediante peticiones útiles, también tiene que promover las acciones en nombre de las personas que, en razón de una capacidad eventual, transitoria o definitiva, pudieran encontrarse sin representación legal. En el caso de niños, niñas y adolescentes, ya como les dije, siempre teniendo en cuenta los derechos que se encuentran en juego. Hay algunas cosas que estoy pasando dentro de las plantillas que yo tengo para guiarme, porque es como mucho para ahora, teniendo en cuenta que ya están próximos al examen. Pero hay alguna referencia que sí es importante, que es la intervención del Ministerio Público con carácter extrajudicial. Por ejemplo, ustedes habrán visto todo el sistema de protección, la coyuntura, la bisagra que avisa al Poder Judicial y que interviene necesariamente cuando se encuentran comprometidos derechos sociales, económicos y culturales de los niños, niñas y adolescentes, es justamente los defensores, para el caso de Nación, defensoras, y los asesores o asesoras en el caso de la provincia de Buenos Aires, en todos aquellos supuestos que prevé la ley 2601 o la 13298 en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con el decreto de 305, con el decreto 300, mejor dicho, del 2005, que fue la gran modificación que traía programas que algunos lamentablemente no se visibilizaron. Sí trajo un cambio de paradigma importantísimo, pero bueno, hay que tener mucho cuidado cuando estos modelos no tienen una política pública detrás que haga visible estos derechos que ustedes tienen que aprender, que en general se concentran en la promoción, que es la gran deuda interna
una deuda enorme que tenemos en relación a los derechos, a la falta de promoción efectiva de los derechos de niñas, niñas, adolescentes, y que el Ministerio Público actúa tanto judicial como extrajudicialmente. Recuerden, no tiene entonces una representación unívoca, no es el representante, el abogado, como decíamos antes, sino que se abre su actuación en esta intervención complementaria o principal. Bien, la representación que una persona menor de edad que ejerce un adulto respecto de una persona menor de edad se extiende a todos los actos que, conforme a su autonomía progresiva, le son permitidos por el ordenamiento. O sea, sabemos que hay una diferenciación etaria, no es lo mismo a los 13 años que a los 16. Lógicamente que si existiera un conflicto de intereses entre los actos que por la autonomía progresiva realiza una o un adolescente con sus representantes legales, necesariamente tiene que tener la asistencia letrada. Hoy tenemos la figura del abogado del niño que viene a completar este sistema, porque no es lo mismo la representación que ejerce un funcionario, en el sentido del Ministerio Público, como lo estoy diciendo, al abogado del niño o niña. Acabo de tener yo una situación particular con una joven, y ahí había que ver la fuerza del abogado de esta joven, que seguía de acuerdo a la normativa constitucional del debido proceso, pero básicamente lo que rige es la opinión de su defendida. Entonces, ¿esto por qué? Porque se entiende que entre los 13 y los 16 años, las y los jóvenes tienen un principio de autonomía progresiva que les permite tomar decisiones respecto de una gran cantidad de actos. Sabemos que el 26 establece las distintas franjas etarias, por ejemplo, para el consentimiento informado en temas de salud. O sea, hasta dónde puede tomar decisiones un niño o una niña respecto de su propio cuerpo, respecto de su tratamiento. En la primera infancia, lo digo bruscamente porque no tenemos tiempo para profundizar, pero lo tienen de la mano de sus representantes, pero siempre tiene derecho a la información de acuerdo a su madurez, de acuerdo a la posibilidad, pero siempre tiene derecho a la información y al consentimiento informado. A partir de los 13 años, con la llegada a la adolescencia, ya hay algunos actos que hacen al tratamiento que puede rechazar o que puede, al revés, que puede aceptar. Son aquellas cuestiones que no provoquen una situación, podríamos decir, de riesgo sanitario respecto de su persona, que no resulte cruento. El código dice que a los 16 decide como un adulto en cuestiones de salud. Y ahí se pone en juego la representación y la autonomía progresiva. En países como Colombia, la Corte Constitucional colombiana le ha dado la mayor amplitud decisoria a los jóvenes, por ejemplo, en situaciones muy críticas como testigos de Jehová. Entre nosotros, la doctrina mayoritaria, yo no sé si estoy del todo de acuerdo, creo que un derecho que se reconoce no se puede parcializar, pero lo que se ha trabajado es que respecto del cuidado, que refiere al cuidado y a las definiciones que hagan a sus tratamientos, pero que no vaya a poner en riesgo, en peligro la vida. Hasta ahí la decisión. Bueno, entramos de lleno a lo que es la tutela, artículo 104 del Código Civil y Comercial, los principios generales de la tutela, y
la diferencia es que es en cómo se formula, digamos, este artículo cuando establece que está destinado a la protección de la persona y bienes de un niño o niña adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil, cuando no haya una persona que pueda ejercer la responsabilidad parental. Habría mucho que yo les podría decir respecto de la tutela y del contenido más, digamos, del proceso de por qué surge un grave problema, solo dos palabras. Un grave problema que hemos tenido es que la infancia ha sido tratada caritativamente y la orfandad también. No estaban estos principios, estos derechos, los derechos humanos como constitucionalizados, como están hoy, que imponen una operatividad en sí mismo y que además aquellos que son programáticos obligan a políticas públicas que aún deficientes, que aún pobres, que aún, pero que tienen un marco de diferenciación. Entonces, hay, digamos, hay mucha literatura respecto del nacimiento, del tratamiento, sobre todo de la niñez abandonada, ¿no? O de la niñez desamparada. Son dos cosas distintas. Pero el concepto era así, tutelar, proteccionista y caritativo. Justamente lo contrario a lo que es el modelo de la protección integral, ¿no? Que es el respeto a la persona humana, a la persona niña, y la igualdad de oportunidades sin discriminación por razón de la edad. Esta es la lucha que hoy se debe de tener para correr este manto que todavía mantienen este sesgo, la menor edad. Dice el 104 dice que se aplican los principios generales de lo que hemos estado hablando del título del libro segundo, o sea, todo lo que ya hemos estado hablando, y que si se hubiera otorgado, acá está la cosa, si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el título de la responsabilidad parental, la protección de la persona y bienes del niño o niña adolescente puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si esto fuera más beneficioso para su superior interés. En igual sentido, si los titulares de la responsabilidad parental hubieran delegado su ejercicio a un pariente. Quiere decir que el Código Civil y Comercial vino a poner las cosas en la realidad de la vida, ¿no? Hay muchas situaciones, yo recuerdo un caso que tuve donde la mamá, la mamá era una persona que consumía y había estado detenida porque había golpeado a su hijo. Le queríamos brindar toda la accesibilidad del derecho posible para la vinculación y eventual restitución de su ejercicio de la responsabilidad parental. Y un día me dicen, doctora, hay un nene que está en un hogar que pidió una audiencia con usted. 6 años tenía. Él pidió la audiencia con la jueza. Y entonces, bueno, en cumplimiento de estos artículos que acabo de recién de decir y de leer específicamente, es que convocó con la presencia de la asesora de niños y niñas adolescentes. Y entonces él me dijo que él no quería, en sus palabras, que él no soportaba más estar en ese hogar, que él no quería estar en un hogar. El problema era que la mamá no estaba en condiciones como para el cuidado personal de su hijo, y había una jovencita que era su tía, y entonces finalmente, para hacerla corta, es un proceso muy largo, porque después termina con un pedido de adopción por parte de la tía. Lo cierto es que primero pidió la guarda esta tía, pero la guarda sola, por sí sola, no era suficiente.
porque era un niño que estaba en edad escolar, que se había que tomar decisiones, que con una mamá que quería pero que no podía, y que se ponía absolutamente ella en una situación de exposición y vulnerabilidad, de hecho, con conflicto con la ley penal, bueno, con un desastre, la verdad que una situación muy difícil, y había que otorgar a esta jovencita, darle fuerza también para que pudiera llevar a cabo este cuidado que, siendo tan joven, lo hacía por amor, pero de una manera muy inconsciente. Y bueno, entonces en ese caso, con medidas innovativas, se solucionó lo que no estaba en el código. Hoy está en el código. Entonces, el poder discrecional de jueces y juezas permite que o se homologue o se designe en el caso de que hubiera una delegación para otorgar la protección de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes, de quienes eran sus titulares a terceras personas, de las distintas formas, o porque haya una designación, o porque se respete una designación anterior, que esto también puede pasar. En ese caso, el guardador asume, y este es el cambio, asume la representación legal del niño, niña, adolescente en todas las cuestiones de carácter patrimonial. La tutela, a diferencia de la guarda, está destinada para brindar la protección a la persona y bienes. O sea, es muchísimo más integral cuando no haya ninguna otra persona que ejerza la responsabilidad parental. O sea, es un derecho o una responsabilidad donde hay una autoridad, y que esta autoridad tiene la obligación de velar por la persona. Y esto es muy importante. Digamos, se humaniza lo que es el instituto de la tutela. Hay mucha crítica respecto de sostener la tutela, ¿no? Hay mucho reclamo para su derogación, pero en nuestra reforma se han hecho ajustes razonables que están a tono con los derechos humanos. ¿Hasta cuándo? Hasta la mayoría de edad, o en el caso de que fuera una persona que no se puede cuidar por sí mismo, o que fuera una persona con discapacidad y que requiriera de esa tutela. Yo no sé si el término amparo me viene bien, no estoy muy de acuerdo, porque lo vinculo a lo caritativo, hacia ese proteccionismo de caridad, con la cual no estoy de acuerdo. Pero si el amparo significa el arrope, el resguardo, la protección efectiva y la asistencia, entonces la tutela es eso. La tutela es dar todo eso, es decir, es brindar, es cambiar, ¿no? Es como la adopción, es brindarle a un niño una familia, y no al revés, ¿no? Los intereses en todo caso se armonizan, pero la centralidad está en el niño-niña. En una situación, y no tengo mucho tiempo para casuística, pero me parece que a ustedes les puede servir, tuve una tutela de una nena que su familia se accidentó en la ruta, y ella fue la única sobreviviente. Tenía 7 años en el momento que yo la conocí. Y comenzamos un camino que me enseñó mucho a mí, en realidad, ella. Porque ella no quería que yo dejara de ser su jueza. Y entendió cuál era mi función desde la jurisdicción, ¿no? En cuanto a ese resguardo y a ese control de legalidad que debía de realizar respecto de los actos que se cumplían en la tutela.
y es así que cuando tenía conflicto de intereses con su tutora, ella se había mudado a Buenos Aires, le pedía, que era chiquita, tenía 8 o 9 años, y le decía que por favor la comunicaran conmigo. Y entonces manteníamos largas conversaciones, e incluso yo hacía que la tutora viniera a Mar del Plata, porque se habían ido a Buenos Aires, había muchos bienes, pero lo que quiero decir es desde qué lugar desde qué lugar de respeto de derechos se ve la tutela, no con conmiseración, no con lástima, no con esto de ni en un sentido ni de extrema autoridad ni compasivo, sino desde el respeto a la evolución y al derecho que un niño o niña adolescente tiene, que ha quedado en esas situaciones. En otro supuesto, partí la tutela en aquel momento, porque por una situación familiar, los hermanos querían que su tutora fuera la hermana mayor y no la abuela, que por cómo estaba dispuesto en el código había obligación de darlo. Quiero decir, esta reforma se acompaña con decisiones, se acompaña con conocimiento, se acompaña con estudiantes que tengan como una chispita que va más allá de la letra que tengan que aprender para dar un examen. Porque el día de mañana pueden hacer realmente un camino para los derechos de las personas, y sobre todo de las personas más jóvenes. Bueno, el código en el 104, no sé si lo tienen ahí al código, en el párrafo tercero del artículo 104, da una solución de proporcionalidad para muchos chicos, que era lo que les contaba recién, que estaban con una guarda simple, y que las personas no estaban legitimados para poder ejercer la tutela, porque teníamos los 3 tipos de tutela, por las cuales no encajaban esas personas para ejercer la representación más amplia, y quedaban los chicos, como yo les comentaba, en una situación de vulnerabilidad, o que no podía ser escuchada en las audiencias la opinión de los niños cuando elegían, que no es hacer lo que el niño o niña quiere, esto de poder expresar cuál es su preferencia, cuando hay una situación donde muchas veces no era en aquel momento la tutela que estaba regulada. Y entonces esto vino también a cambiar las formas de la tutela. Entonces, vamos por los principios. Recuerden, la tutela va por el interés superior, tal como lo hemos hablado, por el principio de autonomía progresiva, conforme a las características que tenga la persona, niña, joven, para la mayor autonomía, y esa mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores o del tutor o tutora, y se completa con el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto es fundamental. Las funciones esos son los principios. Las funciones de la tutela es que el cuidado de un niño o adolescente, teniendo en cuenta la realización plena de los derechos de los que son titulares. También no se ha descuidado la administración de todos sus bienes, teniendo en cuenta todas las disposiciones que el Código tiene en materia de lo que es la administración ordinaria, de lo que son los actos de disposición, de lo que son, y siempre
de la misma manera, tanto en el aspecto personal como en el aspecto patrimonial, la voz del niño tiene que ser escuchada. Y no es que haya una edad. No hay una edad. Antes se decía que a partir de los 8 años o a partir... No. El derecho a manifestarse tiene que estar, en la accesibilidad a esa manifestación tiene que estar consagrado. Lo que cambia, en todo caso, es cómo se escucha y quién lo escucha. Si el hecho de ser juez o jueza no habilita muchas veces a una escucha. Las funciones somos personas, por lo tanto, el cuidado que hay que tener, hay discusión, cámara GESEL sí, cámara GESEL no, de la intimidad con la que se debe atender, el cuidado, la palabra, la accesibilidad, y también la expertise, o sea, las profesiones que dan auxilio a los jueces y juezas para poder escuchar la voz de un niño o una niña. Bueno, después como tercer punto, digamos, después del cuidado, después de la administración de los bienes, está la representación expresa, ¿no? El tutor o los tutores, hoy ya no es unipersonal, puede haber más de un tutor o tutor, puede haber más de un curador o curador. Esto comenzó en la ciudad de Mar del Plata, con los fallos de inconstitucionalidad que se dictaron en los tribunales de familia en su momento. El primer fallo fue el de Familia 2, y en relación a la inconstitucionalidad de la designación de un tutor de manera unipersonal. Entonces, esta representación puede tener más de un tutor y en el caso de la curatela de un curador. Otra vez reitero, ¿no?, que ejercen esa representación jurídica teniendo en cuenta la autonomía progresiva. Y pues digo como para que nunca se olviden. Y teniendo en cuenta la relación, y si hubiera una guarda, el establecimiento de esa guarda. Quiere decir, en todo momento, el interés superior. Les decía los caracteres de la tutela, porque es importante. La tutela, en principio, es una función personalísima por la cercanía, por lo que significa, ¿no?, que es un carácter que lo hace intransmisible, indelegable. Pero no olviden que hoy puede haber pluralidad. Puede haber un niño o una niña que haya quedado sin la pareja parental, sin progenitores, y que tenga varios tíos o tías, y que esta función sea ejercida personalmente por ejemplo, por dos tías o un tío o una tía. Entonces, la exigencia sí es que el ejercicio de la tutela es personal. Lo que no significa que ante un acto determinado el tutor o los tutores puedan otorgar un mandato a una tercera persona. Eso es una cuestión de lógica. Digamos, en ejercicio de la representación puede haber un acto que escape al conocimiento del tutor o la tutora, y en ese caso, como cualquiera, realiza un mandato con las obligaciones que tiene el contrato de mandato. El tutor tiene que aceptar el cargo y se realiza el discernimiento de la tutela. No es que acepte el cargo, se discierne la tutela, que es como que se abre, ¿no?, que se le otorga ese halo de responsabilidad y de legalidad, que es un acto jurisdiccional de discernimiento simple, que donde se instituye la función del tutor o la tutora. Esta función, por supuesto, no es delegable. Podrá renunciarla, pero no es delegable. Otro carácter que tiene la tutela, que es actúa supletoriamente a la responsabilidad parental.
y deja a salvo el caso de la tutela especial, que está en el 109 del Código Civil y Comercial, o sea, en aquellos supuestos que para una situación única se tenga que tener un tutor especial. Se dan algunos procesos, ahora está la figura del defensor del niño, pero donde ante conflictos que se dan frente a los progenitores, había que nombrar a un tutor especial, por ejemplo, o a una situación negocial, que es donde más manifiestamente se ve. Y por último, después de todos esos caracteres, el último carácter es que esta sí es una función controlada. El control se ejerce a través del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que interviene en todos los asuntos que comprometan los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Como dijimos recién, el artículo 130, tienen que controlar, bueno, es todo un tema, eso que es la rendición de la curatela o la rendición de la tutela, que es de los bienes, ahí hay que volcarlos y tienen que estar aprobados. Ahí también requiere de un ajuste razonable, como para que la gente no tenga que llevar un ticket de un sachet de leche, sino de aquellas cuestiones que hacen a la gestión de un patrimonio, en el caso de que existieran, y lo que tienen que tener son salvaguardias para que no haya abuso de hecho o de derecho por parte del tutor o del tutora, curador, curadora, como ha existido tantas veces. Y luego están las clases de la tutela. La tutela se puede otorgar por designación de los padres, artículo 106, o también puede ser designada por el juez o la jueza. Se terminó con esto que les decía yo de la tutela legal, que daba un orden de parientes, primero los abuelos, después los tíos, y por ahí el chico, la chica, no, lo que menos quería era que la representación legal la tuviese un familiar dentro de la orden que estaba establecido en el Código Civil en el artículo 390. Y entonces se eliminó la tutela legal, quedando la designación de los padres, la designación de los jueces y la dativa. O sea, aquellos padres que no estuvieran privados de la responsabilidad parental pueden nombrar tutores o curadores, en su caso, a sus hijos menores de edad, teniendo en cuenta que la curatela se puede iniciar estando en la menor edad. Y esa designación, sí. En ese caso igual siempre se va a respetar la opinión del niño, niña o adolescente, ¿no? Igual, de todas formas, Siempre. por más que se dé la tutela a un familiar. Sí, siempre, siempre. Siempre, sí. Bien, perfecto. Hoy es es la condición de oro. Digamos, estas son las formas que han cambiado. Antes era imposible. Antes era sin la escucha de un niño, pero el proceso de tutela comienza hoy con la primera audiencia, te diría, es con la persona, con él o la protagonista. Y eso va a indicar si hay designación o no. Lo que sí se le da la posibilidad es que la designación se haga ya sea ante un escribano o por vía de testamento. Eso sí se mantiene igual. Yo creo que con el tiempo también acá va a haber algunos ajustes razonables en relación a la tutela, pero se ha ayornado muchísimo a lo que era este instituto. Hay algunas fundaciones que han sido tutores o curadores. Por ejemplo, directores de hospitales que eran los curadores de todas las personas que estaban internadas ahí, una locura total. Chile, en el norte de nuestro país, y lo mismo sucedía con las tutelas, o sea, fundaciones o hogares que eran los tutores designados. Bueno, una situación que ahí sí que no hay
no hay posibilidad alguna de la voz de la voz del niño o niña. Pero sí se le da la accesibilidad para que la pareja parental pueda dejar, ya sea por vía de testamento o por escritura, designado a quien desea como tutor para su hijo o hija. Hay que ver que es desde el nacimiento, o sea que no sabemos si el principio de autonomía progresiva o la voz del niño o niña pudiera ser escuchada. En el caso que yo les comenté, casi digo el nombre, ella empezó no a los 7 años. Hubo todo un trabajo, todo un proceso de cercanía para que pudiera empezar a decir lo que efectivamente era su verdadero interés. De hecho, ya adolescente grande, adolescente adulta, no continuó con esa tutela. Y yo autoricé, era un problema porque transgredía todo lo que eran las cuestiones de competencia, porque ella se iba a Uruguay y quería que mantuviéramos la tutela acá, y era una cuestión imposible, por razón del domicilio. Pero lo que quiero decir es que también es cierto que se va construyendo, ¿no? Lo importante es que la jurisdicción, el Ministerio Público tengan la alerta y las directrices de lo que significa más tarde, después de ese control de legalidad que se hace con la tutela o en pleno proceso, para estar a tono con lo que es la voz del niño o niña. Pero hoy sí es la regla, absolutamente la regla de hoy. Bueno, esto es simplemente una expresión de voluntad que queda expreso entonces en un testamento. En relación a la designación de los guardadores, en general se busca, bueno, está muy ligado también a lo que ustedes deben haber visto con los abrigos. Pero la designación de los guardadores que tengan alguna presunción de la voluntad de los padres. Yo digo porque en los abrigos se busca a alguien que haya sido cercano a la realidad de esa personita que está en una situación de compromiso por la cual hay que tomar una medida excepcional o de abrigo. Acá para la designación de guardadores se busca una presunción de voluntad, o sea que la pareja parental tuviera un principio de acuerdo de que fuera esa familia. Es cuestionable esto, ¿eh? La vida es a veces muy otra cosa, pero bueno, es lo que establece el código. Y el código dice que los padres que hubieran delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en una tercera persona, se presume ya que la voluntad de ellos es que sean los guardadores. Y esa presunción se tiene que ratificar en sede judicial, tiene que estar aprobada judicialmente y tiene que haberse acreditado la idoneidad para el ejercicio de la guarda. Estas son cuestiones que a veces son más formales que reales. Es muy difícil si uno no hace un acompañamiento, si no hay informes, que esto sea efectivamente así, pero esto es la manda legal, ¿no? Tiene que esta delegación de alguna manera de que hicieron los progenitores tiene que tener aprobación judicial y tienen que estar acreditada la idoneidad de quienes van a ser los guardadores. Se me agolpan infinidad de situaciones para unir los casos, las aristas de los casos con el derecho, pero bueno, ya no tenemos más tiempo. Bueno, muchos tipos de guarda hay alrededor de todo esto que le da cierta especificidad. Es una herramienta, es un instrumento
que se acerca mucho a la responsabilidad parental, al acogimiento familiar, a la adopción. Yo estoy muy de acuerdo con el acogimiento familiar, que por ejemplo acompañaba los programas que venían con la transformación del paradigma de la protección integral. Cuando se modifica la ley, aparece la 26061 y en nuestra provincia la 13298. Digamos, de pulir, que tengan una característica específica, en el sentido de que no todo es reemplazar, no todo es adopción, no todo es que se tenga que tener guardas infinitas o que no se pueda restituir el origen. Hay situaciones en la vida que llevan a tomar medidas que hacen al interés superior, pero no todo es radicalizado. Y está bien que existan figuras como esta que permiten otra mirada y que colocan al niño efectivamente en su centro de vida, con una posibilidad mucho más acorde, mucho más real a la vida que llevan. Bien, esto es muy complejo. Lo que para ustedes es importante es las distintas formas entonces de designación de la tutela, la guarda y la competencia de quién va a ser el juez de esta guarda es aquel donde está el centro de vida de este niño y donde se deben dar cuenta de todas las condiciones se pueden hacer los informes interdisciplinarios para cumplir con estos, con la manda respecto de la idoneidad y del cuidado, para el control también del funcionamiento de la guarda por parte del juez o jueza interviniente. Después se tiene que regir por el 104 y el proceso es un proceso sumario y sin mayores modificaciones dentro de lo que es ya el proceso de familia tal cual está establecido para los juzgados, y sí se le debe dar una centralidad absoluta a las audiencias, al contacto personal con el niño o la niña o el adolescente. La tutela dativa es ya voy terminando, ya voy redondeando, que en el artículo 107 del Código Civil establece que cuando no hay una designación, no se ha dejado guardador, no hay testamento, no hay nada, tiene que ser la persona más idónea que quede a cargo de la representación de los niños o niñas, y en este caso son los jueces y las juezas quienes tienen esta función, de designar quién va a ser el tutor. La tutela especial, como les había dicho, es una función específica, son situaciones que se generan en distintas posiciones, sobre todo se da más con los adolescentes, aunque también se puede dar. Yo recuerdo en un caso de filiación, de una impugnación de filiación, y tuvimos una tutela especial. O sea, tienden a representar a niños, niñas, adolescentes en algún negocio o acto jurídico puntual en el que no tenga necesidad de modificar todas las relaciones inherentes a la responsabilidad parental, pero que en ese supuesto sí. Un caso concreto, por ejemplo, se dio con un daños y perjuicio hacia un sanatorio. Ese sanatorio cae en quiebra y ofrece una dación de pago por un monto que era menor a lo exigido por los representantes de la joven, y entonces la discusión era si no existía un conflicto de intereses
entre el interés de los padres, el interés de los padres que querían llevar adelante el daño y perjuicio, y la situación de su hija. En ese caso es necesario una tutela especial y que el juez decida, ¿no? Porque había una franca oposición de intereses entre los niños y niñas, o también si hubiera un conflicto entre la pareja de progenitores. Y entonces hay que designar a un tutor especial frente a ese conflicto. Después están les voy diciendo rapidito para poder terminar, las personas excluidas, las que no pueden ser tutores, que son aquellos que hubieran estado quebrados, no rehabilitados. Esto no se ha modificado. Aquellos que sean deudores o acreedores de la tutela no pueden ser tutores. Recuerden que la audiencia con el niño o adolescente es el artículo 113 y es imprescindible, y después hay que evaluar los actos que se celebran en el momento del discernimiento de la audiencia de la tutela, los actos que se celebraron antes, los actos que se celebraron después. Lo mismo que puede pasar con la determinación de la capacidad jurídica, si es que se confirman los actos o si no resultaran esos actos, si hubieran sido en perjuicio del niño o la niña. De la misma manera que una vez que está discernida la tutela hay que hacer inventario y avalúo. Acá hay una mezcla ahí con algunas normitas que se parecen mucho al sucesorio también, donde tienen que entregarse todos los bienes al tutor, el tutor tiene que hacer un previo inventario y un avalúa, por eso que es una relación que que controlar mucho, que sea verdaderamente, que tenga la afectividad necesaria, independientemente de todas estas obligaciones que el tutor tiene en ejercicio de su representación. Si el tutor tuviese, por ejemplo, un crédito contra la persona que está sujeta a tutela, tiene que hacerlo saber. Mientras se hace el inventario, no puede tomar ninguna acción respecto del patrimonio, solo tomar las medidas que sean urgentes y necesarias. El inventario se tiene que poner a conocimiento, tiene que estar aprobado, todo tiene que tener el debido control judicial, y en esa diligencia debe intervenir el defensor de los niños, niñas o adolescentes bajo pena de nulidad. Después ustedes van a leer los demás artículos, porque ya no tenemos tiempo y sé que están cansados, pero en el artículo 118 se establece el alcance, la extensión de la responsabilidad, y ahí, como toda responsabilidad, tiene que ver con el daño causado, la culpa, en el caso, la culpa o dolo en el ejercicio de las funciones, para dar cuenta de la extensión de esa responsabilidad. Le debe la educación, le debe los alimentos, debe de proveer los alimentos, debe solicitar alimentos en caso de que no contara el tutor con alimentos propios para prestarlos, y tiene que tener una actuación impecable en relación a la administración de los bienes de su tutelado. No puede tomar medidas de disposición si no están habilitados judicialmente. Había toda una cuestión con los actos prohibidos en relación a la tutela. No puede, ni siquiera con autorización judicial, celebrar ningún acto prohibido con lo que un padre tampoco podría celebrar respecto de sus hijos, sin que no se puede celebrar ningún contrato
si no está aprobado judicialmente la cuenta final respecto de su pupilo. No pueden convertirse en cesionarios, o sea, hay que despejar cualquier cuestión que pueda ser de abuso o de intención respecto de los bienes de su pupilo. Como pueden casarse, tienen que estar finiquitadas las cuentas de la tutela. Pueden sí, y de verdad que con esto ya terminamos, lo tienen en el artículo 121, es todo lo que pueden hacer: adquirir inmuebles, prestar dinero, dar locación, tiene que, todo lo que está dentro de la administración ordinaria, y para lo extraordinario hay que pedir autorización, y todo esto termina con la mayoría de edad de la persona tutelada. Bueno, el tutor tiene derecho a una retribución que es un porcentaje por sobre el acervo, una vez que estén también finiquitadas las cuentas de la tutela, donde se tiene que rendir cuentas en relación a la gestión. Antes tenían perdón, en el Código de Hurgado tenían derecho al 10% de la retribución. Y en la reforma, como se privilegió la centralidad de la persona y el cuidado y todo lo otro que hemos hablado, el artículo 129 le rechaza a la retribución propia. Sí puede utilizar las rentas del pupilo siempre en beneficio de su pupilo. Y si gastara, tiene que reintegrárselo antes de la finalización de las cuentas de la tutela, y restituir todo aquello que hubiera gastado o hubiera percibido en relación a los bienes. Bueno, las causas por las que se termina la tutela es por mal desempeño, por muerte, tanto del tutor como del tutelado, o por emancipación, por desaparición, por incapacidad, por incapacidad del tutor, ¿no? O por la renuncia expresa del tutor, que tiene que ser debidamente aceptada por el juez. No nos queda tiempo para verlo de extinción de la privación de la patria potestad, perdón, otra vez repito, tengo todavía los años de haber denominado así, siendo que odiaba el término, de la responsabilidad parental, pero mi consejo es, no hay en las causas de extinción, lo importante es que también ahí se ha flexibilizado y se ha modificado, de momento que puede haber una rehabilitación de esa privación o la debida suspensión debido a las causales que la suspensión trae, siempre pensando en el interés superior. Quiere decir, antes era taxativo, se privaba de lo que era la patria potestad, y esto no tenía modificación alguna. Hoy el Código Civil, más allá de las causales que ustedes tienen que estudiar, tanto para la privación como para la suspensión y para la rehabilitación, y el agregado que se hace por la 26, creo que es 753, me parece que es el número de la ley, que es la que le atraviesa con perspectiva de género en aquellos delitos donde hubiera sido por femicidio o hubiera sido por violencia de género, que da lugar de la misma manera a la privación. La extinción, ya la van a ver, por las causas normales de extinción, como la muerte, la emancipación, la mayoría de edad, en la que se termina, y después están los casos de privación que están vinculados, o porque hubiera estado una sentencia de declaración de adoptabilidad, que es una de las reformas que se hace
en materia de lo que es la extinción de la responsabilidad parental. Que eso sería hermoso poder hablarlo, pero es otra clase completa, lo que es el proceso de declaración de adoptabilidad, que espero que ya lo hayan tenido. Lo demás son las causales, no tiene mayor comentario, es simplemente saber en qué supuestos se da. Solo la reforma del 700 bis, que eso es muy importante, 701, 702 y desde el 699. No tienen, son el conocer debidamente las causales y la reforma del 700 bis por la importancia que ha tenido respecto de lo que es la situación de niños, niñas, adolescentes y la perspectiva de género. Con esto les deseo la mayor de la suerte y nos veremos ya en el parcial. Profe, Sí, dame una consulta, ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? oral ¿Y es vía Zoom? es presencial. Ah, ok, y eso es un tema porque yo todavía digamos que no estoy saliendo mucho y demás. Y sé que había una excepción. ¿Vos pediste ¿Cómo? que sea por Zoom? Si vos No, pediste que no es la primera vez que hablo para que sea por Zoom. Bueno, no importa, vos pasame tus datos y te tomamos por Zoom, no hay ningún problema. Listo, perfecto, te lo paso por el campus. Sí, pasámelo por el campus y a mí misma. Pero no tenés mi... Está bien, pasalo por el campus. Si no, te doy mi teléfono, lo pasás por WhatsApp. Ok, perfecto, lo paso por el campus entonces. Muchas gracias. Muy bien, no hay problema. Sí, hacelo mañana mismo, ¿eh? Sí, mañana le mando todo, o mismo ahora. No hay problema. Buenísimo. Gracias. Bueno, mucha suerte y aprovechen estas clases para completar, hacer de repasada o de estudio, no sé. Es el 12 la fecha, ¿no? Del Gracias, parcial. profe. ¿Cómo? Es el 12 la fecha del parcial, ¿no? No, es el 4. Ah, es el 4. Sí, es el 4. ¿Y el recuperatorio cuándo sería? El 15. El 11 es el recuperatorio. es el 15. Ah, No el me 15 asuste. No. Claro, yo ya pedí las licencias para Estar allá. Es el O sea 4 y que el 15. el 4, el primer parcial, el 15 el recuperatorio. Bueno, Así es. muchas gracias. Bueno, mucha suerte. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, lindos.